Estamos con Mariano Hamilton para hablar un poco de su libro y de su carrera. Mariano, bueno, ¿qué quiere decir este libro Nunca más? Bueno, es un libro que fue ideado y pensado como para poner un mojón, una piedra basal en un debate que creo que nos tenemos que dar como sociedad, que es cómo poder evitar caer nuevamente en el neoliberalismo y en esto que tanto daño nos ha hecho durante 3 gobiernos, básicamente, que fueron los 3 gobiernos por lo menos que yo describo en el libro. Estamos hablando de la dictadura, el menemismo y el gobierno de Macri. Es un poco eso, es tratar de utilizar las herramientas de la derecha para persuadir a la sociedad de que en realidad lo peor que podemos hacer, el peor tiro que nos podemos pegar en el pie es votar personas que defiendan las ideas neoliberales. ¿Y vos te definís como kirchnerista o no? Sí, sí, me defino como kirchnerista, no tengo dificultad en decirlo. Sí, soy kirchnerista, hincha de San Lorenzo. O sea, a ver, toda la vida fui bastante ecléctico en política, más allá de mi raíz peronista. O sea, cuando era adolescente, joven, voté a Alfonsín, voté a De la Rúa en algún momento. O sea, voté a Zamora, voté cosas extrañas para presidente, voté a Bordón. Y la última vez que voté a De la Rúa dije, nunca más voto a un radical, porque ya lo había hecho en 2 oportunidades, había votado a Alfonsín y a De la Rúa, y las 2 veces me sentí defraudado, dije, nunca más en mi vida voto a un radical. Por más que con De la Rúa tenía la excusa de que estaba Chacho Álvarez en la fórmula, entonces sentía como que había cierta representación peronista allí. Pero sí, por supuesto, creo que el kirchnerismo es una superación del peronismo, o por lo menos un peronismo 2.0, ¿no? Eso es un poco lo que creo. Mariano, y esto de escribir libros sobre el neoliberalismo, no te hizo perder en ningún momento el contacto con el periodismo deportivo, ¿no? Y yo soy periodista deportivo, básicamente. O sea, si me tengo que definir a mí mismo, me defino como periodista deportivo. Pero tengo otras inquietudes, trato de no encasillarme en el deporte únicamente, más allá de que es una de las cosas que más me gustan. Me formé en el deporte, pero también, qué sé yo, estudié historia, hice centenares de cosas a lo largo de mi vida, hice revistas culturales, hice revistas deportivas, hice revistas de toda índole, de información general. Cuando estaba de secretario de redacción en Perfil, manejaba policiales, información general, espectáculos. O sea, soy una persona que me interesan otras cuestiones más allá del deporte, pese a que, o más allá de que el deporte haya sido mi punto de partida, ¿no? Mariano, con este libro, ¿querés dejar una enseñanza en especial? Yo no planteo enseñanzas, me parece un poco pretencioso de mi parte que yo pueda enseñar algo. Me parece que es abrir un debate, me parece que es generar un debate. De hecho, fíjate que el libro está construido desde una manera coral, es decir, con varias voces que se van desplegando a lo largo del libro, porque yo no me siento capacitado como para hablar 300 páginas de neoliberalismo o de teorías económicas. Entonces lo que hice fue convocar a gente que realmente está capacitada. Yo me siento capacitado para hablar de periodismo, de comunicación, de un montón de cuestiones que me parecen centrales en el debate público, pero qué sé yo, digo, cuando uno tiene que hablar del Fondo Monetario Internacional, la deuda externa, la fuga de capitales, cómo mejorar la productividad del país, un montón de cuestiones, yo no me siento capacitado para hablar de eso. Entonces lo que hice, convoqué a diferentes actores de la política nacional y de la economía y de la comunicación para que se ocuparan cada uno de su materia. ¿Qué sé yo? Por eso está Alejandro Banoli, está Alejandro Berkovich, Alfredo Zayat, Estela Carlotto, Pérez Esquivel, qué sé yo, Pedro Saborido, Cecilia Nicolini, que está tan hoy en boga por el tema de las vacunas y sus gestiones para conseguir las diferentes vacunas. Hay mucha gente que participa en el libro, muchas voces, es muy coral, y eso es un poco lo que yo quería. Yo quería que hubiera como una cantidad de voces, incluso muchas de ellas no están de acuerdo con el kirchnerismo, pero sí por lo menos que planteara el debate, ¿no? Bueno, y hablando un poco de esto, ¿qué pensás sobre la pandemia que el 2020 los dejó a muchos argentinos devastados económicamente? A ver, hoy superamos la barrera de los 60.000 muertos.
O sea, tenemos que tomarnos seriamente lo que ocurre, no en la Argentina, en el mundo. La pandemia es un fenómeno global que está golpeando a la sociedad, no solo en lo que hace a la salud pública, sino también en lo que hace a la economía y en la salud mental. Es una situación realmente muy difícil. No me gustaría compararlo con una situación de guerra, pero es casi una situación de guerra, es casi como lo que se vivió allá por los 40 con la Segunda Guerra Mundial. Es un flagelo que sabemos cómo empezó, sabemos cómo está transcurriendo y la verdad que no tenemos muchas certezas de cómo va a terminar, ni cuándo va a terminar, si es que termina. O tal vez tendremos que adoptar nuevas estrategias para poder preservarnos y para poder vivir y empezar a entender a la sociedad de una manera distinta. La incertidumbre me parece que es lo que más nos gana, por lo menos a la gente que tenemos para poner un plato de comida arriba de la mesa. A otras personas le ganan cosas mucho más urgentes, ¿no? Como la comida diaria, el pan de cada día. Entonces, aquellos que, si podemos decirlo de alguna manera un poco salvaje, somos privilegiados porque no estamos tan acuciados económicamente, nos toca la responsabilidad de, en principio, en mi lugar, comunicar bien, ser responsable, no decir pelotudeces y tratar de que la gente esté lo más tranquila posible. No muchos de mis colegas hacen exactamente lo mismo. Muchos de mis colegas realmente agitan situaciones que a mí a veces me parecen indescriptibles en una situación de pandemia. La verdad que yo hay veces que quedo perplejo por algunas cosas que escucho. ¿Te arrepentís de algo de lo hecho en tu carrera? Sí, claro, me arrepiento de millones de cosas. Claro, si no me arrepintiera de nada sería un egomaníaco grave. Claro, sí, cometí muchísimos errores, cometí errores periodísticos, errores de toda índole. Eh, Espero que ninguno de ellos haya tenido una consecuencia grave o una consecuencia muy problemática para la sociedad. Creo que no, pero sí, claro, ¿cómo no me voy a arrepentir? Pero permanentemente uno tiene que estar revisando las cosas que hace, porque si no hay pensamiento crítico en cada uno de los procedimientos que uno tiene a lo largo de la vida, no hay nada. El pensamiento crítico y los sueños y la ilusión es lo único que nos motoriza y lo que nos tiene atentos y vigilantes y pendientes del devenir, ¿no? Cuando trabajabas en Clarín, lo escuchamos mucho el Gato Silvestre, hablando de esto, de las presiones que recibía cuando él estaba en TN. ¿Vos tenías muchas presiones también cuando trabajaste en Clarín, Olé? Yo trabajé en Clarín desde el año 83 al año 2000, 17 años. En Clarín hasta el 95. Y de ahí en adelante no le... a ver, ¿cómo poder discernir entre presiones explícitas? No, pero creo que uno sabe perfectamente en el lugar donde trabaja y hace lo necesario para convencerse de su propia libertad y se autocensura, digamos. Es un mecanismo medio extraño y medio perverso, pero es así. Digo, a ver, nadie vino diciendo, vos tenés que decir tal cosa, vos tenés que publicar tal cosa, vos no podés publicar tal cosa. Pero uno sabía perfectamente los límites de las cosas que hacía y hasta dónde podía llegar trabajando en un medio como Clarín, como te puede pasar cuando trabajas en La Nación, cuando trabajas en cualquier otro medio. Digo, a ver, aquel que habla del periodismo como si el periodismo fuera un espacio de libertad, básicamente es un estúpido. El periodismo no es un espacio de libertad, el periodismo es un espacio en donde uno hace equilibrio para tratar de colar eventualmente las cosas que piensa, en donde trata de traficar sus propias ideas y en donde trata de ser lo más libre que se puede dentro de las circunstancias. Pero no es un espacio de libertad el periodismo. El periodismo es un espacio realmente muy hostil, es un espacio en donde vivimos atados y muy presionados, vivimos, si vuelvo a decir, si bien no vivimos probablemente situaciones de censura explícita, sí vivimos situaciones de censura que ya están dadas por sí mismas, digamos. Entonces, vuelvo a decir, si uno no tiene la capacidad para poder reflexionar sobre estas cuestiones y habla solamente del periodismo como si fuéramos ángeles que caminan a 10 centímetros del piso sin que nada nos roce y sin que nada nos moleste, básicamente esa persona es una estúpida. Bueno, ya que estás, te sumo un debate que teníamos en un grupo de WhatsApp. Qué difícil se hace ser original, ¿no? Adelante. Qué difícil se hace ser original. Por ejemplo, aquí en Radio Santa Fecina o en algo, se la pasan 20 minutos o media hora hablando del Barcelona, cuando hay muchos canales de televisión y la gente está permanentemente leyendo. ¿Qué pensás al respecto?
Y sí, estamos todos inmersos en eso, es así. Digo, yo trabajo en un programa deportivo en C5N, en donde que dura 1 hora, 45 minutos se habla de Boca o de River, y 15 minutos se habla de alguna otra cuestión. Eh, y es parte de la regla del juego. Uno, vuelvo a decir, lo que uno hace frente a esas circunstancias es tratar de traficar cuestiones o tratar de colar ideas y conceptos que a uno le interesa que se desplieguen y que germinen en la sociedad. Eso de la manchita de aceite, ¿no? Como una mancha de aceite que vos podés, una manchita de aceite que tirás en algún lugar y que esa manchita se empieza a desparramar por algún lugar. Esta es la ambición que tenemos todos los periodistas. Yo, la verdad, la única ambición que tengo de mi trabajo, de mi profesión, de mi lugar de escritor, de mi lugar de periodista deportivo, de mi lugar de periodista generalista, es ser cronista de mi tiempo. Es decir, me encantaría que dentro de 100 años, cuando ya no esté acá en esta tierra, y alguien agarre alguna de las cosas que escribí o alguna de las cosas que hice, diga, bueno, este tipo se ocupó por lo menos de contar lo que estaba pasando en su época. O sea, es la única ambición que tengo, la verdad, ser un cronista de mi tiempo. Si yo consigo ese objetivo, ya estoy más que satisfecho, más que congratulado con todo lo que hice a lo largo de mi vida. En estas notas que estamos haciendo últimamente, le preguntamos por qué uno extraña lo que era un clásico para muchos, que era la Feria del Libro en la rural y que no se puede hacer por esta pandemia. ¿Cómo es tu caso? Si la extrañás, si era, cuando podías, si eras asiduo, si ibas. Era un lugar muy amigable cuando yo era muy chico. Cuando yo era muy chico, yo vivía en San Antonio de Padua, en el conurbano bonaerense, en el oeste, y, y mi madre nos cargaba a todos en el tren, nos subíamos a Sarmiento, nos íbamos a la Feria del Libro, era una fiesta. Después, cuando ya fui más grande, no fue un lugar que yo me sentía muy confortable, muy amigo, porque no me gustan las multitudes, no me gusta mucha gente junta. Entonces trataba de escaparle a esos lugares y qué sé yo, si me das a elegir entre ir a la Feria del Libro o ir a un lugar de viejo a comprar libros, me voy a un lugar de viejo a comprar libros, la verdad. Prefiero eso. Pero últimamente, desde que empezó mi carrera de escritor, hace 10 años aproximadamente, una década, eventualmente tengo que ir a la Feria del Libro a dar charlas, entonces volví a recorrer esos pasillos que recorría cuando era niño y me genera alguna nostalgia, pero la verdad no, está bien, porque está bien difundir la cultura, pero no es algo que me vuelva loco, la verdad, te soy franco. ¿Vos creés que toda la parte política de Macri, volviendo a la pandemia, se quiere aprovechar también para hacer partidismo con todo este del coronavirus, las clases y todo lo demás? Bueno, a ver, hay personas y personas, no me gustaría generalizar. Creo que efectivamente hay una ladura del macrismo representado en Macri, Bullrich y un par de fulanos más, que son realmente personas que están como tratando de cosechar en un cementerio. Eso es algo que a mí me genera realmente escozor y me da piel de gallina y digo, no, ¿cómo puede ser posible que una persona llegue a este nivel de canallada? Estoy hablando de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, pero siento que el jefe de gobierno de la ciudad, más allá de que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace, como tampoco a veces estoy de acuerdo con cosas que hace Alberto Fernández, ¿no? Eh, la pifió ahora con el tema de esta pavada de ir a la justicia y politizar las decisiones del Poder Ejecutivo. Me parece que es un error grave, es un error en donde realmente estás jugando con fuego y estás como haciendo malabares con brasas. Pero en general me parece que el jefe de gobierno, estoy hablando de Larreta, trató de manejar la pandemia de la mejor manera posible, como la mayoría de los gobernadores, la mayoría estoy hablando de los gobernadores de todas las provincias de la Argentina. Digo, todos, a ver, nadie quiere que su gente muera, digo, y cuando tiene un cargo ejecutivo, me parece que la cosa está puesta el acento está puesto ahí. Ahora bien, dicho esto, hay diferentes maneras de gerenciar lo que uno entiende que es la salud pública. Uno lo puede gerenciar dándole un respaldo absoluto o por lo menos poniendo el acento en la salud pública pública, valga el juego de palabras, en la salud pública estatal, o lo puede hacer poniendo el acento en la salud pública privada. Me parece que por la matriz ideológica que tiene el gobierno de Larreta, pone el acento en la salud privada, en la salud pública privada, en los hospitales privados, pone la plata ahí, pone todo. De hecho, el 80% de las camas de terapia intensiva están en las clínicas privadas en la ciudad de Buenos Aires, cuando el 80% de las camas de terapia intensiva de las provincias de Buenos Aires están en los hospitales públicos. O sea,
es lo mismo. Vos pones el acento. ¿En dónde pones el acento? Bueno, ahí hay una matriz ideológica. Esto es discutible, yo tengo una matriz ideológica diferente, pienso distinto, por lo tanto esto lo critico, pero no por eso voy a decir que Larreta está tratando de hacer ventaja o sacar política con la pandemia. Insisto, más allá de que creo que ahora se equivocó feo porque politizar las decisiones del Poder Ejecutivo en medio de una pandemia es un error, es un viaje de ida que después es muy difícil recoger el barrilete, ¿no? Es muy difícil volver a ese lugar y me parece que va a terminar chocando contra una pared y es un error grave, político. ¿Y tu opinión sobre la relación de Alberto Fernández y Cristina, cuál es? Es una relación entre presidente y vicepresidenta. A veces me causa mucha gracia que hay como una especie de obsesión por achacarle a Cristina todos los males de la naturaleza. Cada vez que hay un error no forzado del gobierno, que los hay, como toda persona de esta vida, el gobierno comete errores, ahí ya se ve la mano de Cristina. No, porque Cristina hizo esto, Cristina hizo otro, Cristina, Albert Títere, esto, lo otro, lo demás allá. Después varía. Si Alberto toma decisiones, no, Alberto no le da bola a Cristina, entonces hay una pelea, están peleados, hay mala onda entre ellos. Después varía, no, en realidad no son ni Cristina ni Alberto, es Kicillof. Siempre te están corriendo el arco como para justificar una construcción. Estoy hablando que los que te corren el arco son los medios de comunicación hegemónicos. Me cuesta un poco decir los medios de comunicación hegemónicos porque me suena a discurso armado. Pero bueno, sabemos de qué estamos hablando, de Clarín, La Nación, Infobae, los medios más poderosos del país son aquellos que manejan un poco la agenda política de la sociedad y son los que te van marcando la cancha. Y son los que también te van corriendo el arco permanentemente y te van desconcertando, porque a mí la verdad, básicamente o sea, un día dicen la defensa de las escuelas y qué sé yo, que esto que el otro. Ahora llegás a 60.000 chicos contagiados y dicen, hay 60.000 muertos, dicen, hay 60.000 muertos en la Argentina, qué mal se gerenció la pandemia. Entonces después llegan las vacunas de Rusia, llega el veneno, pero después llegan las vacunas y dicen que son buenas, no, hay pocas vacunas. Entonces, eso es demencial. O sea, estamos como tironeados por una manga de energúmenos que lo único que hacen es decir pavadas una tras de otra, y uno lo que hace es mirar el partido como si fuera un partido de vóley y que están jugando con nuestro cerebro de un lado a otro de la red. Es muy difícil poder estar, y eso que soy una persona informada, me imagino lo que le debe pasar a la gente que no está tan informada, que en realidad prende la tele para pasar un rato y está tranquila, y de pronto se encuentra con esa catarata y ese aluvión de taradeces que dicen, y que definitivamente te quema la cabeza. Entonces, bueno, volviendo al nunca más económico, de esto se trata el libro. Es de tratar de poner una piedra basal en poder frenar esta locura mediática, esta locura ideológica que nos están tratando de convencer, porque la verdad lo que está haciendo la derecha es realmente sorprendente. O sea, siempre el progresismo, la izquierda, era el dueño de conceptos como libertad, justicia, transparencia, educación. Y ahora son las banderas de la derecha. Eso a mí me parece como una vuelta de rosca realmente extraordinaria. La derecha se apoderó de la libertad, ahora resulta que ellos defienden la libertad, ellos defienden la transparencia. Macri defendiendo la transparencia como el lobo cuidando un rebaño de ovejas. La verdad que es algo que a mí me sorprende realmente. Me sorprende que mucha gente lo crea realmente. Hablan insisto, de transparencia, de libertad, de justicia. Justicia, los inventores del lawfare, justicia, es como personas que están espiando gente, que usaron todos los servicios de inteligencia para espiar gente, para armar causas, justicia. Y ahora la nueva, ahora son los paladines de la educación pública, me parece como unas vueltas de rosca realmente fantásticas. La verdad, la derecha, si hay algo que tiene es imaginación para comunicar. Y esto es un poco lo que nosotros, por lo menos desde el sector popular, desde el campo popular, tenemos que tratar de alguna manera enfrentar, porque si no, se nos apropian de nuestras propias banderas, y esto es algo realmente que no puede pasar. Insisto, y dejo de lado pasar el tema de que también se apropiaron de la calle, porque ahora parece que las únicas manifestaciones que se pueden hacer son los de los libertarios y los caceroleros. Ya es insólito todo lo que está pasando, pero bueno, es una Argentina dinámica en la que todo es posible y todo puede pasar. Es como la dimensión desconocida, ¿no? Esa vieja serie de la década de los 50. Te abro un capítulo especial que va a tener 2 o 3 preguntas. En un momento se habló de Tinelli y la mesa del hambre. ¿Qué opinión tenías vos en aquel paso?
No voy a hablar específicamente de la mesa del hambre, sí voy a hablar en general de cuando se arman las comisiones. El general Perón decía, si vos querés armar una comisión, si vos querés que no hacer nada, arma una comisión. Eso decía el general Perón. Creo que con esto te di una respuesta. Está. Bueno, hablemos de Tinelli como presidente de San Lorenzo, que hay muchas críticas ahora, a veces por los hermanos Romero, también por las deudas que está dejando, y si va a ser o no un nuevo estadio. A ver, hay que dividir la administración del club del equipo. Son dos cosas diferentes. El equipo tiene un gerente que es Dabove y está tratando de alinear los patitos para que avancen todos en fila hacia un lugar y hacia un objetivo. Y después tenés la administración del club. La verdad, yo no estoy en la diaria en la administración del club, por lo que me cuentan la gente que conozco de ahí adentro. Hay muchas dificultades para pagar sueldos y un montón de cuestiones que no están alejados tampoco de lo que está pasando con la pandemia. No sé, para mí dicen ahora que Tinelli va a tomar una licencia durante un tiempo porque va a empezar su programa de televisión y la verdad que me parecería un error gravísimo, digamos, que en el medio de una pandemia una persona que se presentó como candidata a presidente tome una licencia porque va a hacer un programa de televisión. Él siempre supo que era conductor de televisión, no es que ahora se encontró de golpe y le ofrecieron un laburo que no lo conocía. Es algo que él iba a hacer. Digo, iba a conducir su programa de televisión. Entonces, si vos sabías que ibas a conducir tu programa de televisión, no te presenté como candidato a presidente. Pero bueno, sería un error grave para mí que lo hiciera. Y como hincha de San Lorenzo, ¿es tu sueño también volver a Boedo o no? Y tengo mi corazón, claro, ¿cómo no voy a tener mi corazón? Yo me hice hincha de San Lorenzo porque mi abuelo me llevaba caminando de su casa en ese momento era Avenida del Trabajo y Carabobo, ahora es Evita y Carabobo, y íbamos caminando desde la casa, su casa en Recuero, 1930, hasta la cancha, sí, claro, ¿cómo no me conmueve, claro, pero me gustaría que volviera a la de tablones, ¿no? Entonces, sé que eso no va a poder pasar, pero si tuviera que elegir, me encantaría que volviera al viejo gasómetro con los tablones y con todo lo que era eso. Estas son cosas de viejo, por eso lo tengo claro, digo, por eso me gustaría que volviera, pero creo que aquel pasado que yo recuerdo muy amorosamente de mi infancia no va a volver a ocurrir. Entonces, qué sé yo. Ojalá que volvamos al barrio, y tengamos ahí un buen estadio, qué sé yo. La verdad, no sé. Está bien. Está bien ahí, está bien si volvemos, está bien si nos quedamos donde estamos, la verdad. No, no. Me encantaría volver, pero no me vuelvo loco, qué sé yo. De esto me van a matar los hinchas de San Lorenzo, pero qué sé yo soy un hincha de San Lorenzo raro, porque también quiero mucho a los hinchas de Huracán. Entonces, Huracán me parece un equipo realmente maravilloso y toda la vida le tuve mucho cariño. Entonces, qué sé yo, por eso soy hincha de San Lorenzo raro, no soy un tipo de un sacado que grita los goles, lo que es, la verdad que no. Ya pasaron esas épocas. Volvamos a tu libro y otra reflexión que te quería preguntar sobre los periodistas de la conferencia de prensa. Me dijiste recién que para hacer este material de Nunca Más, te juntaste con gente que te podía aportar cosas al libro. Hay como un error, sobre todo en conferencia de prensa, de los periodistas de preguntarse y autorresponderse en las preguntas. ¿Cómo vivís esta forma de hacer periodismo? Sí, es una situación extraña esto que planteas, porque hay dos cosas que pasan en las conferencias de prensa. Primero es que me vuelve loco cada vez que dicen preguntarte tal cosa, no dicen quiero preguntarte o deseo preguntarte o quisiera preguntarte, no, dicen preguntarte, como si eso fuera en sí mismo algo. ¿Sí? Preguntarle tal cosa, preguntarte tal cosa, eso me vuelve loco, me suena cada vez que dicen, es como si me pegara una campana en la cabeza. Y después lo otro es eso, es la construcción, es como la construcción de la pregunta a partir de que vos querés ya tener una respuesta dada, digamos, ¿no? Eso es algo potente, no preguntás abierto. De última, a mí me interesa mucho más preguntar una pregunta abierta y después estar preparado para la repregunta en caso de que no me diga algo que a mí me deje satisfecho. Pero la verdad que hacer una pregunta, decir, mirá, vos el otro día dijiste tal cosa, y ahora ¿qué, te vas a arrepentir de eso que dijiste el otro día? ¿Y qué querés que te diga? Tipo, no, bueno, sí, en realidad no sé, me voy a arrepentir. O no me voy a arrepentir, pero ya lo condicionás cuando arrancás la pregunta. Bueno, esa es una de las cosas que está ocurriendo.
Pero bueno, ocurrió siempre, también quiero pensarlo, y que no es que ahora hay peores periodistas, ahora hay muchísimos periodistas muy buenos, y hay muchísimos periodistas muy malos también, como en toda la época, en todas las épocas, pero la diferencia es que ahora tenemos una tercera categoría que es el periodista operador. Entonces eso es más difícil. Tenemos el periodista operador político, que eso es más complejo. La gente que te ayudó con A mí este me libro. definiría, a mí me definiría, perdón, a mí me definirían como un periodista militante, ¿no? Seguramente. Pero bueno, sería una cuarta categoría. La gente que te ayudó a hacer este libro, ¿encontraste la respuesta que buscabas enseguida? ¿Tuviste que elaborar mucho para que el libro llegara a la matriz que vos querías? No te escuché bien la pregunta porque me salió un poco cortada. ¿Me la podés Sí, repetir? te decía, la gente que te ayudó con este libro, todas las personalidades que nombrás, 3 o 4 creo, ¿no? Me dijiste al principio de la charla. ¿Te dieron lo que vos esperabas instantáneamente? ¿Lo tuviste que trabajar mucho? No, a ver, yo convoqué a las personas para sentarme frente a ellas y preguntarles. El libro es un libro de entrevistas a Estela de Carlotto, Cecilia Nicolini, Adolfo Pérez Esquivel, Raúl Zaffaroni, Pedro Saborido, Alfredo Zayat, Alejandro Berkovich, Marco Enríquez Ominami, Ana Castellani, Elizabeth Gómez Alcorta, Alejandro Banoli, Federico Arias, y Hernán Arbizu. Son un montón de personas que yo convoqué, me senté como periodista frente a ellos y les hice las preguntas que yo creía que me podían ir a orientar, y cada uno en su expertise. Es decir, cuando hablábamos con Carlotto y Pérez Esquivel, decíamos, bueno, la economía y los derechos humanos. Cuando hablábamos con Zayat y Berkovich, era la economía y la formación de sentido y cómo hacer para comunicar desde otro lugar. Cuando hablabas con Nicolini, era la economía y la gestión. O cuando hablabas con Ominami, era la economía y la región, hablemos de Latinoamérica. Todos tienen como una, todos como, hay un subtitulado en el libro que decimos, cada capítulo tiene como un hilo rector. Bueno, los derechos humanos, el Fondo Monetario Internacional, la fuga de capitales, va como, el libro va recorriendo todo el espinel de las diferentes cosas que yo creo que forman, que es la formación del sentido del neoliberalismo, y para tratar de desbaratarla. A partir de ahí construir el libro. Y después lo que hago yo es escribir algo al final, como una especie de cierre del libro, en donde trato de meterme con lo que a mí más cómodo, con lo que más cómodo me siento, que es el periodismo, la comunicación, lo que yo considero que es la libertad de expresión, las libertades individuales, todas estas cuestiones que están tan en boga hoy y que a mí me parece que están básicamente sobrevaloradas, tanto la libertad de expresión como las libertades individuales. ¿Qué balance haces de estos 10 años desde que te convertiste en escritor? Básicamente me parece increíble. Comenzó hace 10 años con más de 10 años. Che, empecé, acabo de decir 10 años, pero mi primer libro es del 2004. Ah, 2004, estamos hablando ya de 17 años. Ya tengo 9 libros. Mirá, esto ocurrió como un berrinche personal de escribir una novela policial, porque yo tenía ganas de escribir algo. Estaba en un mal momento profesional de mi vida, porque estaba sin trabajo, hacía 2 años que estaba sin trabajo. Me habían echado en el 2001 del gráfico y no me contrataba nadie. Y entonces o me volaba el valero o hacía algo y empecé a escribir una novela muy oscura, un policial que se llama Cercano Oeste. Y después fueron pasando cosas, como todo lo que ocurre en la vida. Van pasando cosas, después terminé esa novela, me entusiasmé con hacer la segunda parte, hice la segunda parte, después hice la tercera parte. Después, un día, cuando se suicidó Nisman, estaba hablando con Gisela Marciota en Duro de Mar, y salió el tema de la cantidad de muertes trágicas que había en la Argentina. Y entonces yo ahí le dije, che, pero esto hay un libro acá, me parece. Y así se armó la sociedad con Gisela para hacer Mejor Muerto, que es un repaso de 10 muertes o 12 muertes de la historia de la Argentina, desde Mariano Moreno hasta Nisman. Y después hice el libro de duelos, y después hice otra novela que se llama La vecina, y después hice otra novela que se llama La penúltima oportunidad, y hice un libro sobre masonería, y ahora llegamos al nunca más, qué sé yo. Fue pasando, la verdad fue pasando, nada fue pensado, y yo tampoco me detengo demasiado a pensar, me gusta más hacer que pensar, me gusta más
soy más eficaz cuando hago que cuando pienso. Cuando pienso a veces me meto en unos laberintos de los que me cuesta muchísimo salir. ¿Y te gusta leer libros por computadora o libro de papel? No, 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 papel, 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 por favor. Por favor, de ninguna manera. No, 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 papel, papel. Claramente papel. Ya, no, te lo dije 10 veces. No, y te llevo a otra discusión también porque también a la gente le incomoda a veces que los diarios digitales quieren cobrar una suscripción. ¿Para vos va a desaparecer el diario de papel? Ah, qué pregunta, ¿eh? Se ha anunciado tanto la desaparición del diario de papel como se ha anunciado tanto la desaparición de la radio, de la televisión, del cine. En general lo que ocurre es que las diferentes plataformas van quedando reservadas a diferentes nichos o van encontrando su lugar. Cuando apareció la televisión todo el mundo auguraba el fin de la radio. Y cuando apareció la radio, todo el mundo auguraba el fin de los diarios también, incluso. Eh, la verdad es imposible prever qué es lo que va a pasar con esto. Efectivamente, el mundo digital tiene una potencia y una jerarquía hoy y una inmediatez que no tiene el papel. Pero para mí el papel sigue siendo insustituible. Entonces, bueno, por lo menos hasta que yo me muera, ponerle 15, 20 años más, un tipo que compre diario va a estar vivo, ese voy a ser yo. Y un tipo que compre libro va a estar vivo, ese voy a ser yo. Por ahí cuando yo me muera nadie compra más un libro ni un diario, ni una ¿Y lo ves revista. lo ves muy distinto al diario LED que está saliendo ahora, al que vos estabas? No lo veo, básicamente. Trato de no verlo. No, 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 no soy una persona que revisa las cosas en donde estuvo y dejó de estar. Trato de no ver las cosas, no, no me interesa. No, no, prefiero no verlo. Pero tratá de informarte de todo en general. Sí, 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 me informo, lo miro a veces en la web, pero no miro el papel. No, no, el papel no lo miro porque no. La verdad que lo miré durante un tiempo, yo me fui de Olea en el 2000, estamos hablando hace 21 años, digamos, me fui hace un siglo y medio. Los primeros meses sí lo miraba, qué sé yo, y me daba cuenta que poco de lo que yo por lo menos había pensado con mis dos compañeros, Alejandro Caravario y Alejandro Prodocini, había quedado. Entonces, la verdad, después dije, ¿para qué me voy a amargar? No tiene mucho sentido, entonces prefiero no. Que siga su camino el diario Le por donde quiera ir y yo sigo el mío por donde quiera ir. Estamos viendo el prólogo también de tu libro y ya son varios también que has publicado con esta editorial, con Planeta. Te apoyan en todas en Así varias es, de tus sí, creaciones. sí. Todos mis libros, salvo La Penúltima Oportunidad, salieron por Planeta. La Penúltima Oportunidad salió por la web porque Planeta no, estábamos en medio de la pandemia y no estaba publicando y me dijeron, no, bueno, no estamos publicando y yo dije, bueno, yo lo voy a publicar por la web, a mí no me importa, y lo publiqué por la web. Lo publiqué por la revista, por la web de la revista Un Caño. ¿Te sentís cómodo con la editorial? ¿Cómo es tu relación en general? Sí, sí, la verdad que les tengo cariño a Nacho Iraola, le tengo cariño a Rodolfo González Arzac, que es mi editor, tenemos buena relación, la verdad que nunca tuve un problema con ellos, no, para nada, para nada. Ellos tampoco tuvieron un problema conmigo, yo soy una persona bastante razonable, no soy un energúmeno, entonces trato de ser una persona dócil en algún punto y cuando hay algo que no me gusta lo planteo, pero lo planteo con corrección y con respeto como deben ser las cosas. No soy sencillo, pero tampoco soy difícil. ¿Te preocupa cómo va a seguir el tema del coronavirus en Argentina? ¿Cómo se va a desarrollar de ahora en más? Y sí, claro, ¿cómo no me va a preocupar? Sí, claro, sí, sí, con las curvas que tenemos de contagios y con la ocupación de camas que hay en la ciudad de Buenos Aires, en gran parte de la provincia de Buenos Aires y lo que está ocurriendo y cómo se está desparramando el virus en el interior, sí, claro que me preocupa. Me preocupa y es lo que te decía antes, no hay mucha certidumbre sobre qué es lo que va a pasar. Sabemos que va a haber vacunas, sabemos que de acá a 6, 7 meses vamos a estar muchos vacunados, pero no sabemos tampoco la eficacia de esas vacunas de acá a 6, 7, 8 meses. Sí, sabemos que tiene una eficacia que va a durar un tiempo y tampoco sabemos cómo va a seguir
la película, si vamos a tener que seguir protegiéndonos, porque la vacuna tampoco te inmuniza por completo, sino que la vacuna lo que hace es aplaca los efectos de los síntomas en caso de que contraigas el virus y también puedes contagiar. Así que es muy compleja la situación, realmente es muy compleja. Hemos aprendido mucho en este año y medio a convivir con este bicho. Y lamentablemente creo que por 2, 3 años más vamos a tener que seguir haciéndolo, mínimo. Y bueno, y veremos cómo se envuelve la sociedad. O sea, se hablaba mucho de que de este quilombo íbamos a salir mejores personas, y la verdad creo que no. Creo que hemos salido en general bastante más miserables de lo que éramos al principio. Si no, no ocurriría lo que está ocurriendo ahora con las vacunas, si no, no ocurriría lo que pasa cuando un país soberano decide poner un impuesto extraordinario y único a las riquezas, y la mayoría y muchos de los que están incluidos en eso deciden hacer amparos para no pagar. La verdad, eso es ya de un grado de miserabilidad que yo pocas veces di. Las últimas preguntitas. ¿Qué recuerdo te quedó de Raúl Alfonsín? A ver, era una persona realmente, un tipo que el legado de Alfonsín es haber consolidado la democracia, claramente. Después creo que fue una víctima de su tiempo y de las presiones que padeció con las sazonadas militares, y ahí ya me siento como que empezó a faltarle cintura o espalda como para poder manejar con mano de acero y de hierro ese momento. No fue muy feliz su salida del gobierno, no fue muy feliz Pascua, no fue muy feliz la obediencia de Díaz y el punto final, pero ¿quién puede dejar de olvidar el juicio de los comandantes? ¿Quién puede dejar de olvidar su reivindicación de la Constitución Nacional? ¿Quién puede olvidar el legado de Alfonsín? ¿Y quién puede olvidar las cosas que Alfonsín se sentó a construir posteriormente, cuando ya era expresidente? Alfonsín fue una referencia política, uno de esos seres diferentes, y que uno tiene que evaluarlo en su tiempo, y puede tomar lo bueno y lo malo, pero no puede dejar de decir que fue una referencia que todos tenemos que vamos a recordar durante muchos años, y que seguramente va a estar en los libros de historia, claro. ¿Y que su hijo se haya acercado a este gobierno te produce alegría? Me parece que lo hizo un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, pero qué sé yo. Me parece que era un recorrido lógico que tenía que dar, y que lamentablemente demoró mucho en hacerlo. Y se tuvo que fumar 4 años el gobierno de Macri desde un lugar de mucha incomodidad. Pero bueno, qué sé yo, ahora es embajador, y veremos cuando termina su trabajo como embajador en qué lugar político se posiciona. Para vos entonces no fue así como se hizo como un lenguaje popular, que a Alfonsín lo voltearon los sindicatos. Fue víctima de sus errores entonces. A ver, hay un montón de... no, nada es unicausal en la Argentina, todo tiene como una multiplicidad de factores. Eh, ¿Hubo algún tipo de asonada movilizada por el peronismo? Porque yo me soy capaz de sentarme acá alegremente y negarlo, no lo puedo hacer, la verdad. Alfonsín cometió errores, y sí, si me siento acá no me puedo poner a negar los errores que cometió Alfonsín. Eh, Hubo algún tipo de impericia por parte de las fuerzas de seguridad para controlar inicialmente las revueltas y las cuestiones que había, cuando en ese momento estaba todo disparado con la hiperinflación. Y sí, ¿fue error de Alfonsín, o fue que en realidad las fuerzas de seguridad dejaron de responderle? ¿Y cómo puedo saberlo? La verdad, estas cosas se las ha llevado a la tumba Alfonsín, y uno lo que puede hacer es observar, y la verdad, para poder hablar con seriedad del tema, me tendría que sentar a investigarlo, a recoger testimonios, revisar archivos, digo, buscar documentos. O sea, es una investigación interesante para hacer, pero yo no la hice, entonces no me parece muy serio que me ponga a discurrir. Solamente puedo decirte esto, que tiene que ver también con lo que pensamos mucho, que las causas de la caída de Alfonsín no fueron solamente por una causa, sino que fueron multicausales. La última, en medio de toda esta pandemia, para vos, ¿cuánto se puede creer también de los rumores que hay, que si la AFA puede estar sometida al poder político?
La AFA siempre estuvo sometida al poder político, aún en las épocas de Grondona, digo, la AFA estuvo sometida a la dictadura, fue cómplice de la dictadura, la AFA tuvo complicidad con el menemismo y se puso a tono con los tiempos del menemismo, con Grondona en la conducción, después la AFA tuvo utilizó en varias ocasiones el poder del fútbol para inmovilizar a la sociedad. Grondona terminó acordando con Cristina el fútbol para todo, después Grondona se murió y empezó todo un festival de presidentes de AFA cambiando porque el macrismo no le gustaba este, no le gustaba el otro, no le gustaba aquel. O sea, a ver, si uno va a hablar de la AFA, no puede pensar en la AFA como algo que está completamente ajeno a la realidad política del país, como no puede pensar lamentablemente no puede pensar que la justicia está ajena a la realidad política del país. La verdad, la Argentina es una mezcolanza extraña que, por un lado, a veces patética y por otro lado, a veces maravillosa. Eso lo convierte a la Argentina en un país, para mi gusto, extraordinario. Extraordinario en ambos sentidos, extraordinario para bien, extraordinario para mal. Pero, ¿vos creés que el gobierno se puede llegar a meter para derrocar a Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino o no? Nada, tanto no puede pasar. Puede haber operadores, puede tejerse algún tipo de alianza con algún tipo de dirigente, pero el gobierno directamente no va a derrocarlo a Tapia, no me parece que... Y además, esto está digo, Tapia tiene como las de espada, porque si llega a haber una intervención o una influencia del gobierno muy directa, él siempre tiene la potestad de decir, señorita, señorita, me están haciendo bullying, y ir a Infantino a la FIFA, y la FIFA tiene la posibilidad de desafiliar al fútbol argentino de todas las competencias. Entonces, eso no va a pasar porque el poder político tampoco es boludo y no va a jugar con fuego, ¿no? Te agradecemos mucho por la nota, muy amable. ¿Eh? No, por favor, un placer conversar con vos, Gustavo. Gracias Gracias, por la entrevista. muy amable, ¿eh? Te agradecemos. Por favor. Gracias, un placer. ¿Eh? Chao, loco. Un Chao, abrazo gracias. grande. Gracias, ¿eh? Y... Gracias.